Dios les bendiga, hermanos, amén. Ay, ¿por qué no abre su Biblia, hermano, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2? Evangelio de Juan, capítulo 2, ya lo tienen. Vamos a leer solamente algunos versículos. Se me había bloqueado el iPad. Ya lo tienen, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 9. Y cuando lo tengan me indican con un amén, por favor. Amén. Vamos a ver a algunos que parece que todavía lo están buscando. Amén. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tenés conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que le habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Quiero que leamos este versículo 11, que creo que es el corazón de este mensaje. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Vamos a hacer una oración más. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, mira, nos presentamos delante de tu divina presencia, Señor, y te damos gracias y te damos toda honra y te damos a ti toda alabanza, bendito Dios, porque solamente tú, Dios, eres digno, Señor, de recibir toda la honra, Dios. Solamente tú, Dios, eres digno, Señor, de que toda lengua confiese que tú eres el Señor, Padre. Y hoy venimos delante de ti, bendito Dios, como un pueblo, Dios, con un corazón contrito y humillado, Padre. Y tú conoces la condición de cada uno de los que están aquí, Dios. Y tú sabes, Padre Santo, que cada uno de los que estamos aquí tal vez venimos con una necesidad. Venimos, Señor, necesitados de una palabra tuya, Dios, no una palabra de hombre, Señor. Así que yo te ruego, Dios, que sea solamente tu palabra, que sea solamente la palabra del Espíritu Santo hablándonos hoy, Señor, con poder y con autoridad, Padre. Vengo yo, Padre, y recibe toda honra y recibe toda gloria, Dios. Si algo bueno puede salir de mí, Dios, a ti sea la alabanza, a ti sea la gloria, por Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Hoy sentí por primera vez un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Cuando empezaba a predicar las primeras veces, y siempre, bueno, siempre siente uno, va, cuando pasa a este lugar, porque es un lugar santo, pero siempre cuando empezaba a predicar yo sentía que los pies me temblaban y las manos heladas. Y hoy, precisamente cuando estaba aquí antes de pasar, el iPad se bloqueó y yo dije: Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Y me puse helado, porque realmente pues uno no es uno depende, a veces se apoya, ¿va?, en estos aparatos, pero gracias a Dios porque ya quedó. Bueno, hermanos, pues yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que me dan de poder compartir en esta tarde. Me acompaña mi abuelita, que está aquí atrás, y me acompaña un tío de la Ciudad de México, y le doy gracias a Dios, ¿verdad?, porque hoy me pudieron acompañar. Le dije: ahora acompáñenos usted a nosotros. Pero fíjense, déjenme decirle, voy a entrar a este tema, ¿verdad? Porque saben, en el Evangelio de Juan hay un cierto número de señales, pero la transformación del agua en vino es la primera en el Evangelio de Juan.
Y a mí me llama la atención porque este es un tema que es a veces muy discutido, ¿verdad? Porque algunas personas piensan que de aquí se toman, bueno, entonces podemos tomar, entonces ¿qué podemos hacer? Pero ese no es el tema el que yo quiero tocar en esta tarde. Esta fiesta dice que era una boda y fue realizada en Caná de Galilea. Y en los tiempos bíblicos yo estaba buscando y dije, pues ¿cuánto dura una boda? ¿Va? Porque yo recuerdo cuando me casé, pues duró acaso unas horas y yo ya quería que terminara, yo ya quería llevarme a mi esposa y que mi suegra se fuera. Yo dije, ya me la voy a llevar y ya no la voy a ver. Pero resulta que estas bodas en los tiempos bíblicos duraban no solamente un día, sino que duraban, dice que una semana, y muchas veces la fiesta se extendía hasta 30 días. Qué pachangonas esas eran. Y lo más tremendo es que en esta fiesta la gente era toda invitada en la comunidad y se mandaban todas las invitaciones, y si llegaba a mí y yo no iba era una grosería, pero tenía que ir por el compromiso que había con aquellas personas. Y resulta que en esta fiesta en Caná de Galilea estaba la madre de Jesús, y estaba Jesús y 4 de sus discípulos. Son 4. Si usted lee el capítulo 1 del Evangelio de Juan, se va a dar cuenta que eran 4. Y dice que ellos fueron invitados, pero resulta que sucedió algo que era realmente vergonzoso para el novio y para la novia. Pues resulta que el vino se agotó. Y cuando se agotaba alguna provisión, pero en especial el vino, era un caos tremendo. Porque saben, las provisiones y la hospitalidad era un deber sagrado por causa por los orientales, por aquella gente en esos tiempos. Entonces para los novios, imagínense acabarse el vino, era algo realmente vergonzoso. Es como usted si hace una fiesta y le dice a sus invitados, ¿saben qué? Van llegando y dicen, ya se acabó la comida, ya no hay pastel. Es algo realmente vergonzoso, pero eso era para los novios una real humillación tremenda, porque la fiesta pudo haber sido suspendida por causa de que ya no había vino. Y lo que a mí me llama la atención de la palabra es que cuando sucedió esto, María, la madre de Jesús, se le acerca a Jesús y le dice, ¿sabes que ya no hay vino? Y Jesús le dice a María, le dice, mujer, pues ¿qué traes conmigo? Pues ya aún no ha llegado el tiempo. Esto ni siquiera a mí me corresponde, en pocas palabras. No ha llegado el tiempo de que yo le exprese quién soy. Y entonces María se queda así y le dice a los sirvientes, a los que servían ahí, dice, hagan todo lo que él les dice. Y Jesús le dice, vayan y llenen esas tinajas. A cada tinaja le cabían 100 litros. Y van, la llenan de agua. El hijo, llénenla hasta el copete, hasta el borde. Y cuando la llenan, dice que el hijo, ahora vayan y repártanla a todos los que están ahí. Y entonces, pero le dan primero la primer muestra al maestresala, que era el encargado de dirigir y de ordenar todo, y lo prueba y llama al novio y le dice, oye, ¿sabes qué? Dice, todos, absolutamente todos utilizan el buen vino al principio, pero tú has reservado el mejor para el último. Y entonces aquel hombre, yo me imagino, porque usted cree que no sabía que ya se le había acabado la provisión, usted cree que él no estaba tal vez como yo cuando iba a empezar, que estaba helado del cuerpo, se va a cancelar la boda. Y entonces él solamente pudo admirar algo que había sucedido. No sé si más adelante, porque la Biblia no da detalles, si se le acercó y le dijeron, mira, el maestro fue el que convirtió el agua en vino. Pero lo que sí se ve en esta historia es que los sirvientes, los que estaban sirviendo, ellos se dieron cuenta, ellos escucharon, ellos obedecieron el mandato, ellos fueron a llenar las tinajas de agua. Pero algo que me llama la atención es que también los discípulos fueron los que pudieron ver ese milagro. Pero la palabra de Dios dice en el verso 11, a lo que yo creo que es el corazón de este mensaje, no que el agua se haya convertido en vino, no que haya visto ese milagro tan tremendo de parte de Jesús, sino que ese milagro produjo 3 cosas que yo quiero tocar en esta tarde. La primera es que provocó con este hecho que Jesús fuera el principio de señales. La segunda cosa que él hizo es que manifestó su gloria.
Y la tercera consecuencia que yo puedo notar de esto, es en lo que también me quiero estacionar, es que los discípulos creyeron en Jesús. Déjenme decirle que el milagro, ese milagro que fue la conversión del agua en vino, fue el principio, según el Evangelio de Juan, de las señales que Jesús haría. Y cuando dice que es el principio, entonces se refiere a que es lo principal, o sea que no se quedó ahí. Jesús hizo tantas cosas en esta tierra que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 21, versículo 24 y 25, dice así. Dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribo estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero, y también otras muchas cosas que él hizo, las cuales si se escribiesen una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que harían al escribir sobre Jesús. Jesús hizo tantas cosas y Jesús sigue haciendo tantas cosas. Yo en una ocasión estaba sentado con un hermano y le decía: brother, digo, si nos pusiéramos a platicar todo lo que Dios hace en nuestras vidas, yo creo que nosotros no nos quisiéramos levantar y no nos alcanzaría el día ni el que viene, porque día a día nosotros hemos podido ver y palpar la gloria de Dios. Son tantas cosas que Él ha hecho con nosotros que si nosotros nos pusiéramos a escribir, tal vez nosotros haríamos un libro de todo lo que Jesús ha hecho con nosotros. Amén. Pero dice la palabra de Dios: señales. Señales se refiere específicamente a algo que es sobrenatural. Y cuando nosotros nos referimos a algo que es sobrenatural, se refiere a algo que va mucho más allá, que no se puede explicar. No puede explicarse porque sobrepasa las leyes naturales. Yo no puedo explicar algo porque supera los límites. Es lo que yo quiero decirles, ¿verdad? Porque miren, ¿cómo es posible que el agua se convirtiese en vino? Ni siquiera había agua potable, me imagino. Yo no sé, es un milagro, una señal tan tremenda. Es como que usted vaya, no trae dinero para echar gasolina a su auto, y usted va y le dice a su esposa: échale agua al tanque. Y entonces usted ora y esa gasolina se convierte en gasolina, pero de la buena, hermanos, de la premium. Entonces imagínense, eso es algo sobrenatural, es algo inexplicable. Yo una vez fui a predicar a Cámbaro, Guanajuato, y ya no quería ir porque yo no tenía dinero para trasladarme. Le dije al pastor 15 días antes, le dije: hermano, ¿sabe qué? Yo creo que si quiere lo podemos mover la fecha. Y él me dijo: no, hermano, usted ya está anunciado, tiene que venir. Y yo le dije a mi esposa: flaca, ¿traes dinero? Y me dijo: nomás tengo 200 pesos. Y yo le dije: pues préstamelos. Y le eché 100 pesos de gasolina a la camioneta porque ya traía poquita, y que me voy a Cámbaro, Guanajuato. Yo vivía en La López, y cuando voy en el camino me pierdo allá y me quedo sin gasolina, y le puse 50 pesos de saldo a mi celular. Pero no sé si usted recuerde cómo antes Movistar cobraba si le hablaba al Telcel y salía bien cara la llamada. Y a mí se me fue la llamada hablándole al pastor. Le digo: mire, estoy aquí en una esquina donde dice carnitas y fulano de tal. Y el chiste que ellos llegaron, yo predico y ellos recogen su ofrenda en una iglesia pequeña. Y entonces yo cuando estaba ahí le dije: Señor, tú sabes que yo no vine ni por las ofrendas y no vine ni por los diezmos. Y yo le dije a Dios: pero te ruego que tú me lleves, porque ese día se va a casar mi hermano, llévame a donde él se va a casar. Y entonces le dije: traigo 50 pesos en mi bolsa, o pongo gasolina o pago la caseta. Y le dije a Dios: si pago la caseta y donde me quede la grúa me vuelve a traer la caseta, mejor me voy por la caseta. Y pagué mis 50 pesos de la caseta. Hermano, no traía nada de gasolina, estaba así la aguja. Y yo venía como a 120. Y yo venía y la camioneta llegó hasta donde mi hermano se estaba casando. Y en ese momento se me pasó y yo no me acordaba. Y me subo con mi esposa allá después de que terminó la pachanga y comimos carnitas. Y me dice: ¿cómo te fue? Le digo: bien. Y le doy marcha a la camioneta. Y me dice: ¿por qué no prende? Y le digo: ay, ¿cómo no le dije que también me llevara la gasolinera? Porque sabe, Dios hace cosas tan tremendas, nos muestra señales. Y el simple hecho que Dios me haya traído sin gasolina desde Cámbaro, Guanajuato, hasta Morelia, para mí es una señal tremenda, que Dios demuestra que Él está con uno y que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y que Él no cambia. Amén. Pero ¿cómo es posible explicar eso?
Es que es imposible, sobrepasa nuestro entendimiento. Pero la segunda cosa que Jesús hizo es que con ese milagro de la conversión del agua en vino manifestó su gloria. ¿Usted alguna vez ha visto la gloria de Dios? ¿Alguna vez ha visto manifestada la gloria de Dios? ¿Alguna vez usted ha podido ver la gloria de Dios? Dice el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él ya había escrito, él ya había pasado esto, y él empieza a escribir esa carta y dice: y vimos su gloria. Yo he visto la gloria de Dios en cada día que me levanto y puedo levantarme y puedo caminar, puedo comer. Veo la gloria de Dios siempre cuando yo abro mis ojos, y ver la gloria de Dios manifestada, llenando este lugar, un lugar donde todos venimos con un mismo sentir para adorarle. Ese es ver la gloria de Dios, amén. Pero saben, al manifestar su gloria, solamente lo que Jesús hacía era daba a conocer su fama, daba a conocer su estima y su buena reputación. Jesús, porque saben, solo la gloria de Dios es consistente, es eterna y se identifica siempre con su deidad, con sus atributos. La gloria de Dios, oiga bien esto, sugiere su grandeza, su poder, su majestad, su excelencia, su esplendor, su santidad. Y aparte de todo, es visible para nosotros. Es visible. Cuando yo iba para Guatemala, hermanos, yo no traía ningún quetzal y no traía ningún chip para hablar por teléfono. Y estando en la sala de bordar, se me acerca una mujer y me dice: ¿va para Guatemala? Le digo: sí. Y me dice: ¿y va de vacaciones? Le digo: no. Me dice: ¿a qué va? Le digo: voy a predicar. Me dice: ah, ¿sos predicador? Le digo: sí. Y le digo: yo también soy cristiana. Me dice: ah, qué bueno, hermana, que Dios la bendiga. Y estamos ya en la sala ya para subir al avión. Y me dice: hermano, le quiero dar algo, siento en mi corazón. Y yo le digo: ¿qué me quiere dar, hermano? Y saca 100 quetzales y me dice: hermano, tenga, que Dios lo bendiga, yo le quiero dar eso. Y yo: hermana, por favor, aquí no. Estaba toda la gente viéndome y escuchándonos hablar ahí a mí. Y yo le digo: no, hermana, guárdeselo, mire, se lo pago, yo aquí tengo unos dólares para comprárselo. No, hermano, recíbalo. Y hermanos, yo empecé a ver la gloria desde que salí de aquí hasta que estaba allá y de regreso, porque Dios es fiel y su gloria es visible para los que le buscan, para los que creen en Él. El milagro, tercer punto, el milagro de la conversión del agua en vino provocó que 4 de sus discípulos creyeran en Él. Es que usted no puede estar aquí si no cree en Él. Solamente aquellos que han visto su gloria, han visto señales, han visto milagros, se atreven a permanecer aquí, aun cuando están pasando una crisis, aun cuando están pasando una tribulación. Saben que en el que están confiados está sentado en el trono de gloria, vive y reina. Amén. Si se lo quiere dar, déselo fuerte a Él. Gloria a su nombre. Es que creer es simplemente considerar una cosa como verdadera. Creer es considerar una cosa como verdadera. Y saben, muchas veces sugiere, según el diccionario bíblico, que muchas veces, aún sin llegar a ver cosas, usted está testificando que es real. ¿Usted conoce a Jesús? ¿Usted ha visto a Jesús? Yo no lo he visto, pero yo creo que Él es real, que Él vino, murió y resucitó al tercer día, y hoy está sentado a la diestra del Padre. Eso es lo que me hace ver mi fe. En pocas palabras, en ese momento ellos, su fe y su confianza creció de una manera tremenda. Pero ellos fueron testigos. Ellos fueron testigos de ver cómo el agua se convirtió en vino. Eso provocó en ellos que tuvieran una fe y confiaran aún más en Jesús. Eso es lo que provoca cuando Dios se manifiesta. El verso 11 dice del Evangelio de Juan, capítulo 2: este es el principio de las señales que Jesús hizo en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Es que cuando Jesús hace algo en nuestras vidas, es difícil que usted diga: no es real. Es que es difícil cuando usted ha conocido al Rey de Reyes. Es imposible que usted diga: no es real. Y he visto un montón de gente que le ha dado la espalda a Dios, y después de que Dios se ha manifestado en sus vidas, le ha dado la honra y la gloria en un momento, pero como viene la crisis, ellos deciden darle la espalda.
Eso es terrible. Pero saben, la Biblia narra por alguna razón que no solo que los discípulos fueron los que creyeron. ¿Quiénes estaban con ellos? Los que servían. Pero dice que eso provocó en los sirvientes, en los discípulos, que creyeran. Solamente se refiere a sus discípulos. Solamente se refiere a sus discípulos. Y antes del incidente, ellos creían en Él, hermanos. Ellos ya creían en Jesús. Pero esta señal sirvió para preparar a los que ellos iban a ser ahora sus apóstoles, sus enviados en su nombre. Porque ellos iban a pasar situaciones tan difíciles, tan complicadas, pero ellos sabían que en el que estaban creyendo, en el que estaban confiando, era fiel y era verdadero. Y era necesario que pasaran esto, primero que vieran su gloria, para que después, al momento de pasar tal vez un desierto, ellos supieran que aquel Rey de Reyes, que convirtió el agua en vino, que se levantó de entre los muertos, que multiplicó el pan, que multiplicó los peces, es el mismo que los iba a sustentar. Pero a mí me llama la atención algo tremendo en esto. Es que dice la palabra de Dios que en Lucas capítulo 5 dice la Biblia que Jesús iba caminando y que iba a predicar a la gente, y estaba a la orilla del lago, y dice que la gente se agolpaba tremendamente y se le acercaban todos. Y Jesús en ese momento dice que vio en la orilla del lago dos barcas y unos pescadores que estaban lavando sus redes. Y ellos estaban lavando sus redes, habían pescado toda la noche y no habían conseguido algo. Y cuando estaban lavando, dice que en ese momento había ¿cuántas barcas, hermanos? Dos. ¿Y cuántas Jesús escogió? Una. Había dos y Él escogió una. Y ve a Pedro y le dice: ¿sabes qué? Préstame tu barca, quiero predicarles de acá, métete un poquito adentro. Y Pedro accede. Y entonces dice que les predicaba desde un poquito más adentro del agua. Y en ese momento Jesús sabe que usted y yo tenemos necesidad. Jesús sabe lo que tú y yo necesitamos. Jesús sabe, Jesús no es indiferente. Y entonces le dice a Pedro: ¿sabes qué, Pedro? Voy a mar adentro. Y le dice: Señor, pero ¿sabes qué? Es que yo tengo todo el día, toda la noche pescando y no he conseguido pescar nada. Y él dice: voy a mar adentro. Y le dijo él: ¿sabes qué? Está bien, lo haré en tu nombre, por tu palabra lo haré. Y dice que en ese momento él avienta la red, y cuando avienta la red dice que era tanta la pesca que sus redes se rompían. Y en ese momento Pedro dice que cae postrado de rodillas y le dice: Señor, apártate de mí, porque yo soy pecador. Y Jesús le dice: ¿sabes qué? De hoy en adelante ya no vas a ser pescador de peces, ahora serás pescador de hombres. Ese milagro, esa señal que él hizo, provocó que un hombre le siguiera. Eso provocó que un hombre dejara todo lo que tenía por seguir a alguien que había manifestado su gloria, que había manifestado su poder. Él decidió seguirlo, él decidió buscarlo. Pero lo más tremendo es que en esta manifestación Pedro le siguió, dejó todo. Yo no sé cuántos estén dispuestos a dejar todo, pero sabes, cada manifestación, cada obra que Jesús hace provoca a nosotros que le sigamos, que le busquemos, que le creamos. Ahora nosotros vemos en el capítulo 21 de Juan, Jesús ya había muerto. Y yo no sé, ¿verdad? Pero hace poquito, cuando llegué ahí en una iglesia en Guatemala, llegué a una iglesia que yo dije: Padre, aquí parece el Valle de los Huesos Secos. yo me paré y llegué a congregaciones donde parecían soldados, otros lugares donde parecían que les habían echado gasolina, estaban prendidos. Pero cuando llegué a ese lugar, yo vi un lugar donde estaban secos. Y dije: ¿qué será? ¿Que ya se olvidaron que Cristo vive? ¿Qué se le habrá olvidado a la gente que Jesús resucitó? ¿Qué será que la gente se ha olvidado que Cristo es real y que no por lo que estemos pasando eso quiere decir que Él ha muerto? ¿Qué? Y yo estando ahí dije: Dios mío, esto parece el Valle de los Huesos Secos. Y yo le dije a Dios mío: Señor, tú puedes hacer algo en este lugar. Y es algo que a mí me llama la atención. En el capítulo 21 Jesús había muerto, y Pedro, aquí esto es lo que me llama la atención. Quiero que me preste toda esa atención. Pedro había visto cómo Jesús le había ordenado que aventara la red, y los peces no podían con ellos. Pero resulta que en el capítulo 21 el apóstol Pedro
es tentado por una necesidad física. Y Jesús le dijo: ya no vas a ser pescador de peces, ahora vas a ser pescador de hombres. Y decide él, le dice a los discípulos, pero si usted lee en el capítulo 21, en el versículo 2, dice que estaba ahí Tomás, Simón Pedro, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. En total había 7. ¿Y cuántos discípulos llamó Jesús? 12, y uno se perdió. Esto a mí me llama la atención, que no todo el que empiece contigo va precisamente a terminar contigo. No el que empezó contigo va a terminar precisamente. Pero ahí estaban ellos, y le dice Pedro: ¿saben qué? Yo tengo hambre, voy a ir a pescar. Y ellos dijeron: yo voy contigo. Y se suben a la barca, y dice que estaban toda la noche pescando y no habían pescado nada. Y al otro día dice que Jesús, ya levantado, se había manifestado 2 veces a sus discípulos. Y dice que en ese momento los ve que están pescando ahí adentro y no pescaban nada. Y le dice: hijitos, ¿tenéis algo que comer? Y le dijeron: no. Y él le dijo: avienten su red del lado derecho. Y dice que aventaron la red y sacaron 153 grandes peces. Y dice que ni aún así la red no se rompía. Y entonces dice que estaba el discípulo al que el Señor amaba, Juan. Le dijo: Pedro, dice, es el maestro. Y dice que en ese momento Pedro se ciñó de la ropa y se arrojó al agua. Y dice que cuando iban salen y se encuentran algo bien tremendo, que esto a mí me llama la atención. Jesús tenía las brasas puestas. Jesús ya tenía las brasas puestas. Y arriba de las brasas, ¿qué tenía, mis amados? Tenía un pescado. Y dice que en ese momento le dijo: traigan los peces que sacaron. Y a mí lo que me llama la atención de esto es que Pedro fue tentado por una necesidad física. Igual que el vino era una necesidad física. El vino no era algo que espiritual, era una necesidad física. Pero Jesús vino y suplió. Y entonces ve el pescado y lo tiene ahí. ¿Qué buscaban ellos adentro del mar cuando el maestro ya lo tenía cocinando? ¿Qué estaban buscando ellos allá adentro cuando el maestro ya lo tenía adorando, ya lo tenía sazonando? Y si un pescado, oiga bien esto, si un pescado alcanzaba para 7, imagínense para cuántos alcanzaba: 153 peces. Es que el maestro hace cosas tremendas. Es que el maestro, déjenme decirle que los discípulos pudieron palpar cómo el Señor multiplicó 5 panes y 2 peces. El maestro hace cosas grandes. El maestro sigue haciendo cosas grandes. Pero Pedro estaba durante 3 años. Pedro duró 3 años. Yo no sé cuánto tiempo tienes tú en el evangelio. ¿Cuánto tienes tú en el evangelio? Pedro llevaba 3 años alrededor del maestro. Y él sabía, oiga bien esto, que el que está con Cristo, aunque no tenga trabajo, prospera. Él sabía bien que las aves del cielo no siembran ni cosechan, pero el Padre Celestial les da su alimento. Él lo sabía. Él tenía que ver permanecido. Él tenía que ver permanecido creyendo. Pero ellos se apartaron y volvieron a pescar. ¿Qué buscan en el agua? Lo que el maestro ya tiene. ¿Qué estaban buscando? ¿Qué estaban buscando? Satanás provocó que Pedro se saliera del propósito de Dios. Pero lo que a mí me sorprende es que cuando Jesús aparece, Él viene resucitado de entre los muertos, pero viene también a resucitar la pasión, viene a resucitar el llamado, viene a resucitar aquella pasión y les vuelve a recordar que Él fue el que les llamó, que Él fue el que los santificó, que Él fue el que los rescató, que Él es el mismo de ayer y de hoy por los siglos. Amén. Pero saben, a muchos Jesús se nos ha manifestado de una manera tremenda. Yo no puedo olvidar lo que Jesús hizo conmigo. Yo no puedo olvidar lo que Jesús hizo conmigo. Es más, no puedo olvidar todas las veces que el Señor ha estado conmigo. No puedo olvidar. Si mi mente se hiciera delgada y frágil, mi corazón me recordaría que aquel que murió en aquella cruz es el mismo que vino a rescatarme y darme una identidad cuando la gente no creía en mí. Es difícil que nosotros nos alejemos delante de Dios. Es difícil. ¿Cuánto tiempo tienes tú en el evangelio? ¿Cuánto tiempo tienes tú buscando del Señor? ¿Cuánto tiempo?
El verso capítulo 9, el verso 9 del capítulo 21 dice: Pedro se encuentra con un Cristo vivo, donde tiene en las brasas lo que ellos están buscando. Jesús ya tenía en las brasas lo que estaban buscando. ¿Saben qué es lo que me llama la atención de esto? Es que muchas veces la gente está buscando por allá afuera lo que Dios ya tiene. Y si tú eres fiel, si tú sigues confiando en Dios, si tú sigues buscando de Dios, ¿sabes? Se puede percibir ese olor, se puede percibir ese olor a victoria, se puede percibir ese olor a victoria. Huele a respuesta, mis amados. Pero sabes, el problema es que nosotros nos hemos olvidado que Cristo vive, que Él tiene el poder y tiene la autoridad para hacer cosas tremendas, sobrenaturales. Yo no sé cuál es tu situación, yo no sé cuál es la necesidad que estás pasando, pero así como Jesús vino un día y convirtió el agua en vino, y luego vino y ya tenían ellos buscando peces, pero Jesús ya tenía. Así es Jesús hoy en esta tarde. Jesús se quiere manifestar hoy en nosotros. Jesús se quiere manifestar una vez más. Jesús quiere que tú y yo veamos su gloria, amados. Dios quiere manifestar su gloria. ¿Sabes? Cuando estaba en esos tiempos, en esos días que estuve allá afuera, yo nunca había durado tanto tiempo sin dormir. Y duré 21 días más o menos sin dormir. Y yo le decía a Dios: Señor, ya estoy cansado, yo no sé, hermano, si usted puede durar sin comer, pero sin dormir es difícil. Usted no puede dejar de dormir, porque el dormir te mata más rápido. Y entonces yo un día me levanté y le dije a Dios: Señor, ¿sabes qué? Yo voy a ayunar, porque hermanos, pues allá todos nos quieren dar de comer, ¿verdad? Hermano, coma, pues por eso está el testimonio aquí así, hermano. Me puse corbata porque estoy a punto de dar el botonazo. Pero lo más tremendo de todo es que, ¿saben? Yo no sabía que a mí me habían hospedado donde a una orilla había una bruja y en la otra había otra. Y luego enfrente vivía la suegra del hermano. Y decía: Padre del cielo, ¿qué voy a hacer? Y le dije: no puedo dormir, y me da miedo dormir en la noche, acostarme. Un día me acosté con las luces apagadas y las cobijas las envolví, las puse en la sala, y mi celular estaba ahí. Cuando me levanto, yo estaba tapado, luz apagada, y mi celular aquí. Dije: alguien se metió y me vino a acomodar las cosas, me vino a tapar, me vino a apagar la luz. Y le digo: hermano, ¿usted hizo esto? Y me dijo: no, hermano, ¿qué pasó? Yo no hago eso. Y le dije: bueno, pues la sangre de Cristo tiene poder. Y en el domingo yo me le dispongo a orar y a ayunar. Y cuando yo estaba ayunando, yo escuché una mujer chillando, quejándose en mi cuarto. Y yo: Señor, limpia este lugar, limpia los aires, limpia este lugar. Y yo escuché como una mujer se quejaba dentro de mi cuarto. Y dije, abrí los ojos y dije: pues ¿dónde está esta tremenda? Y yo dije: la sangre de Cristo tiene poder. Y una vez más se empezó a quejar. Y yo dije: no, esto ya no es, aquí no hay nadie escondido, aquí es obra del enemigo. Y entonces me puse a reprender, hermanos, y a partir de ese momento yo pude descansar, porque Dios sigue manifestando su gloria, Dios sigue manifestando su poder. A mí me llama la atención que una mujer que fuimos a buscar, que nos dijo que las cosas le volaban y todo eso, usted sabe, fuimos y oramos y le dijimos: mire, de nada le sirve que nosotros vengamos si usted no sigue buscando de Dios. Dios viene, limpia y trae paz y todo eso. Pero ahora resulta que mi esposa me cuenta que la situación se ha empeorado porque esa mujer dejó de buscar a Dios. Y entonces lo que ella vio, la señal, esa gloria de Dios que descendió en aquel lugar donde nosotros estábamos sentados, y estaba el pastor Omar, y decía: a ver, ¿a qué hora nos va a volar un traste? ¿A qué hora nos va a volar algo? Se sentía la opresión terrible, pero el Señor vino y trajo libertad a ese lugar. Pero resulta que esa mujer le dio la espalda a Dios y ahora ya no puede entrar en esa casa. Y cuando me estaba diciendo mi esposa, le dije: no, hombre, le digo, pues ni yo quiero entrar. Le digo: ahora sí que vaya por quien quiere, pero yo no. Ahora déjenme decirle, yo no sé a quién le he venido a decir en esta tarde. Yo no sé a quién le he venido a decir en esta tarde qué es lo que tú estás buscando. Lo que tú estás buscando, Dios ya lo tiene preparando. Tal vez tú estás viniendo a buscar un milagro, tal vez tú estás necesitando una señal de parte de Dios, pero lo que tú buscas, Dios ya lo tiene, mi amado. Dios ya lo tiene, pero falta que usted y yo le creamos a Él.
Es tiempo que nosotros nos levantemos en su nombre. Es tiempo que nosotros no podamos estar quietos. Es tiempo que nosotros una vez más volvamos a los pies del Maestro. Ven por tu milagro, ven por la señal, ven por lo que Dios tiene delante de ti. No busques allá afuera. El Señor ya lo tiene en esta tarde, amén. Quiero invitarlos a que se pongan de pie. Así como el Señor se manifestó una vez a sus discípulos, Dios quiere manifestarse hoy en esta tarde una vez más. Dios se quiere manifestar de una manera gloriosa. ¿Por qué no cierras tus ojos? ¿Por qué no cierras tus ojos? Y tal vez tú consideras, tal vez a lo mejor tú te has alejado. Tal vez el Señor te dijo: no te muevas, permanece. A lo mejor tu respuesta ya está aquí, pero te has desesperado y has decidido ir a buscar por otro lado. ¿Por qué no te levantas en esta tarde y vienes delante de los pies del Maestro? Es el Maestro, es en el Maestro, es en el Señor donde las contestaciones, donde la enfermedad es curada, es donde los cielos son abiertos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, no fue, Señor, solamente el que tú convirtieras el agua en vino, Señor, sino que tú provocaste, Señor, que tus discípulos creyeran en ti. Sino que tú, Señor, manifestaste tu gloria, que tú manifestaste tu poder, Señor, en medio de señales. Señor, y tú sigues haciendo señales, sigues haciendo prodigios, tú sigues sanando, Dios, tú sigues levantando al enfermo, tú sigues haciendo cosas grandes. Y no es lo que nosotros creamos, Señor, es lo que tú ya tienes, Padre, destinado. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, yo te ruego, Dios, Padre, yo oro, bendito Dios, por cada uno de mis hermanos, Señor. Yo sé, Dios, que huele, Señor, a respuesta, Señor. Señor, así como ese olor, Señor, de las brasas, Señor, lo que ellos buscaban en el agua y tú ya lo tenías, Señor, esa respuesta tú ya la tienes para tus hijos. Hay una respuesta, Dios, hay respuesta, Dios. Hay respuesta, bendito Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, y tú recibe toda honra y toda gloria. Gracias te damos, Señor. Te adoramos, Dios. Te damos gracias, Dios, por tu palabra, Señor, en esta tarde a nosotros. Gracias, Señor, porque estás al cuidado, estás al